Bueno, también por Villa Don Ángel, allá en la Ruta 42, hace muchos años, ya por la década del 60, había un personaje que era Montoro. Y según tengo entendido, Montoro también solía llegar hasta Villa Don Ángel. ¿Recuerda alguna Sí, sí, anécdota de ese sí, tiempo? recuerdo, sí. Cómo no, se quedó varias veces Montoro. Hilario. Y él siempre pedía para calentar agua, tenía una calderita y tenía mate, y que le pusiera yerba al mate, y calentaba el agua y se sentaba en la cocina a tomar mate. Este, Era muy común de ir. Y a veces sí se quedaba hasta el otro día, a veces le decía a Moreira que si le daba algún trabajito, alguna changuita para hacer algún pesito, para irse con algún pesito, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una referencia a Montoro porque hay mucha gente que no sabe quién era Montoro. ¿Cómo lo podemos ubicar a Montoro? ¿Quién era Montoro? Ay, yo qué sé, todo el mundo le decía Negro Montoro porque era una persona así morocho, pero él en toditas las casas llegaba y todo el mundo lo conocía. Era un personaje que yo qué sé que se había hecho querer así con la gente. Y y bueno, y siendo los chiquilines chicos así chiquitos, como él hacía cuentos, porque siempre estaba haciendo cuentos así de las personas, de cuando iba a una casa o iba a la otra. Y la risa de él se reía fuerte así cuando le daba risa así haciendo cuento. Este, y Egardo, que cuando se quedaba allá tendría 3 o 4 años así, le causaba admiración, iba y se agarraba de la rodilla de así de Montoro y parecía que le escuchaba todos los cuentos, lo miraba como... Y, y a Montoro le daba risa porque a todos le decía Gavión y le decía, ah, Gavión, y lo miraba. Este, y bueno, yo qué sé, paraba mucho enfrente de la escuela allí también, este, y en varias casas. Y solía hacer visita del almacén La Aurora. Ah, sí, sí. También, yo recuerdo de verlo por allá. Sí, también en el Almacén La Aurora también, sí. Todo el mundo lo conocía, habían varios personajes así que se pasaban, así que se quedaban en una casa, después en otra. Había otro personaje, Lico, también, que también llegaba a casa ya, se quedaba, iba a la cocina a tomar mate también, calentaba el agua y se sentaba con una calderita a tomar mate. Lico era González. González era así. Después había otro que le decían Polvadera. Ese yo no lo conocí tanto, pero sabía alguna que andaba más bien para los lados de la Cuchilla Santo Domingo, por ahí. Era un personaje Creo que... que había otro que le decían que en ese entonces, ¿no? Cuando se podía decir negro, porque ahora hay que decir afrodescendiente, pero en ese tiempo que le decían el negro barato, ¿puede ser? Ah, pero el negro barato sí estuvo trabajando con nosotros, sí. Cuando estuvo el negro barato, yo no me acuerdo si ya trabajábamos nosotros con el tambo de nosotros o si éramos todavía empleados de Harrison, no me acuerdo. Pero no, pero yo creo que sí, que ya estábamos trabajando en el tambo de nosotros que teníamos. Llegó un día que ese muchacho, arremangado, hasta cerca de la rodilla, así descalzo. No traía linchera, traía unas alpargatas en la mano y bueno, y le pidió trabajo, que si le daba trabajo a Moreira, y Moreira le dijo, bueno, que alguna changa le podía dar, si quería, porque teníamos una quintita y justamente estaba como para carpir todo, la cebolla y los ajos y eso, y bueno, le dio para que carpiera y estuvo unos cuantos días. Después que terminó de carpir, le dio para juntar leña y esas cosas y bueno. Y era medio abrasilerado, así como que era de la frontera. Y
Pero siempre como de costumbre, Moreira siempre a todos los que llegaban así, los invitaba a ir para la cocina, los invitaba a cenar. Y el muchacho también comía con nosotros, tomaba mate con nosotros. Y bueno, bien, se portaba bien. A veces le arrimaba las vacas, lo mandaba a traer las vacas para cuando era la hora de ordeñar, pero siempre descalzo. Él si pisaba las brasas, a veces que teníamos cocina económica, y no se quejaba, una cosa rarísima, nosotros decíamos que si no lo quemaban, y dice, no, no, y se reía. Y bueno, y ya hacía muchos días que estaba trabajando, pero estaba eso que decíamos, ¿cómo no traía linchera al muchacho? Qué raro pidiendo trabajo con lo puesto y descalzo con las alpargatas en la mano. Ahora mi suegro los empezó a decir que tuviéramos cuidado, que ese muchacho que era raro, que hubiera llegado así, que... Y bueno, y Moreira le decía que no, que el muchacho se portaba bien, que el muchacho, que vaya a saber por qué sería que andaba así. Hasta que un día no se contuvo y parece que le dijo al comisario, cuando eso estaba el comisario Sillanes en Sarandí, y apareció allá Sillanes a ver el muchacho que aparentaba así, y le dijo a Moreira que iba a hablar con el muchacho ese. Y lo llamaron y vino para el patio allí. Y le preguntaron que de dónde era, que le dijo que era de la frontera, pero que había estado en Montevideo. Y entonces le dijo que se acomodara un poco, que lo iban a llevar hasta Sarandí, que le iban a hacer unas preguntas y que después lo traían. Y bueno, y fue para adentro, pero como el linchero no había llevado, como fue para adentro, volvió otra vez para atrás, como estaba vestido. Se puso la alpargata nomás y se fue así. Y bueno, y andaba con una cuchillita. Moreira todavía le dijo que al comisario que esa cuchillita era de él, que se la dejara, y el comisario le dijo que no, que la cuchilla se la diera a Moreira, que él cuando, si no tenía problemas, que lo iba a traer otra vez. Y bueno, y se la dio, y lo llevaron, y resulta que no lo trajeron más, porque parece que se había escapado de Montevideo, que parece que había matado a alguna persona allá, y lo tuvieron que llevar. Pero fue una cosa rara que después, como a los 2 años de haber pasado eso, y todavía Moreira todavía le dijo al comisario que le iba a pagar lo que le debía porque el muchacho allí se había portado bien, que los trabajos que lo había puesto a hacer los había hecho y que con nosotros se portaba lo más bien. Y le decía que no le pagara porque si no tenía nada que ocultar, que lo iba a traer de vuelta. Y Moreira no quiso, se la dio nomás que se la llevara, que no, que la plata se la iba a pagar. Pero como a los 2 años, un día fue Moreira a buscar las vacas cerca del puente que había, donde terminaba el campo que teníamos nosotros ocupando, había un puente en la carretera. Y me dijo, vos sabés que a mí me parece que le decían de apodo el negro barato, que es el negro barato que está abajo del puente con otro caminante. Y yo no podía creer, yo le decía que no podía ser, que sería parecido, pero cómo iba a dar otra vez venir. Y me decía, mirá que es y es. Y de noche se apareció el galpón, cuando estaba ordeñando, apareció Moreira y dice, era el negro barato, vino a buscar la cuchilla. Ay, yo estaba asustada después de esa noche porque como estaba solo ordeñando, y bueno, cuando le llevó la cuchilla, le dijo si no quería cenar y le dijo que sí. Y entonces vino Moreira y le mandé cena yo, cenó y después dice que le pidió una taza de leche recién ordeñada, así en el galpón, llevó una taza, le dio la leche y se fue lo más bien, se despidió lo más bien de él y se fue. Y después sí, nunca vino más. Y ese apodo del negro barato, ¿cómo lo supieron ustedes?
O él mismo dijo que le decían. Yo creo que él mismo los dijo, sí, porque nosotros sabíamos y sí, él seguro los dijo. Pero nosotros nunca lo nombrábamos por ese ¿Quién sabe? Sí, nombre. claro, quién sabe Le decíamos cómo el se muchacho llamaba. nomás, porque no, yo creo que no, el nombre de él nunca lo supimos tampoco, porque... Pero él se sentaba a tomar mate con nosotros y todo lo más bien. Se portó lo más bien, vamos a decir. Tendría problemas, yo qué sé, con alguna gente en Montevideo, vaya a saber. Pero, por suerte, Estuvo todo bien. Bueno, otra historia interesante de Villa Don Ángel entonces. Muchas gracias. bueno.